Cuando quieras, Adelaida. A ver si me deja mi garganta hablar, porque justo vaya que justo el momento en el que tengo que ponerme a hablar. Bueno, pues buenas tardes a todas. Yo también agradecer la invitación de la asociación de Dalet, bueno, con la que ya he participado en otro programa y, bueno, y estoy muy contenta de poder acompañaros hoy y de formar parte de esta bonita mesa de debate y de encuentro de mujeres, ¿no? Mi nombre, para quien no me conozca, es Adelaida Gómez. Dicen de mí que soy una persona organizada y ordenada, meticulosa y sobre todo he conseguido desarrollar mucho mi parte humana, ¿no? Que tanto nos cuesta al eneatipo 1, que soy yo dentro de lo que es el eneagrama, y que somos grandes sufridores. Todos los eneatipos tienen su parte sufridora, pero el 1 sin duda, con esta obsesión de reformar el mundo, pues sufrimos sobremanera. Entonces, yo en esa búsqueda de crecimiento personal abandoné mi vida anterior hace unos años y decidí dedicarme bueno, a lo que entendía que era la misión, lo que la vida esperaba de mí. Así que eché toda mi vida abajo y hice borrón y cuenta nueva y me empecé a formar y a preparar para ser organizadora profesional. ¿Por qué organizadora profesional? Pues porque como soy tan organizada y como soy tan ordenada, y me gustan las cosas de una determinada manera, en este caso la que a mi cliente le venga bien, pues prefería pasar mi tiempo en algo que para mí me hiciera sentir que estaba en el recreo constante. En el recreo, cuando los niños salen al recreo que se les hace tan cortito, pues yo quería estar en esa sensación de recreo, pero todo el rato, todo el día, ¿no? Entonces busqué algo que se identificara con eso, con mi persona, y encontré la organización profesional. Paralelamente a la organización y todo lo que uno puede formarse con respecto a esta, me metí dentro del mundo del crecimiento personal y bueno, tengo distintas formaciones, he hecho distintos cursos de todo tipo. Al final te das cuenta de que al final todo te lleva a lo mismo, que es conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Que esta famosa frase que tanto tiempo lleva acompañando a toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, emprendí mi proyecto en 2014 y bueno, mi proyecto se llama Orden Estudio, que ahora quizás no se ve bien porque lo tengo ahí detrás, ahí está, Orden Estudio. Y lo que hago básicamente es ayudar a las personas que lo necesitan a entender y comprender el beneficio de llevar una vida organizada y ordenada de manera consciente, pero no solo en el plano físico, sino también en el plano mental, en el plano emocional y en el plano espiritual. Entonces, por eso yo denomino lo que hago como organización profesional holística, porque no voy a casa de la gente a ordenarle sus trastos, que también, sino que lo que hacemos es ordenar la vida de la gente. Yo no lo ordeno, yo les acompaño a que ellos hagan ese proceso. Así que lo que hago es acompañar a seres humanos a que mejoren sus vidas, hagan un viaje hacia sus interiores, hacia el interior de su persona, para asumir la responsabilidad que tenemos todos como individuos de llevar una vida de manera organizada y ordenada, para ser conscientes de las decisiones que tomamos en cada momento y, por lo tanto, poder asumir las consecuencias con tranquilidad y no estar en el constante papel de víctima o de reproche porque la vida me trata mal, porque mi jefe no me trata bien, porque el trabajo no hay trabajo, porque los políticos están corrompidos y nos roban. Salir de ese modo víctima y liderar nuestra vida. Y eso, para mí, a través de la organización y el orden consciente, se consigue de una manera muy fiable. Así que hoy estamos aquí para hablar de lo que surja. Gracias. Muchas gracias, Adelaida. Bueno, ahora le doy paso a Vanessa Castellón, cuando quieras. Muchas gracias. Pues yo también os doy la bienvenida a todas. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a la Asociación Dalet por acogernos y por organizar este foro tan bonito e interesante entre mujeres. Yo soy Vanessa Castellón. Mi formación es en Derecho. Luego parecía que iba a trabajar en instituciones europeas,
hice un máster en Derecho Comunitario Europeo y bueno, me llevó todo ello a un lugar demasiado mental y frío, pensé que ese no era mi lugar y empecé a trabajar en comercio internacional. También soy vicepresidenta de la Fundación Bigelut, que después vendrá y os contaré de qué va esto. Mi camino pues empezó en el mundo empresarial, trabajé para muchas empresas llevando toda la parte comercial de exportación. Lo he hecho durante 20 años, he trabajado vendiendo todo tipo de productos en todo el mundo, sobre todo en Europa, gestionando muchas personas, muchos países y muchas situaciones en todo el mundo. Ha sido súper enriquecedor, muy interesante y también ahí llegué a un punto de, como Adelaida, ¿no? En un momento en el que todo eso no me satisfacía o no encontraba el sentido en esto y dije, bueno, vale, ya soy responsable de exportación y luego ¿qué? Todo esto no me llena. Una colaboradora mía se puso muy enferma y ahí, bueno, empecé a reflexionar qué hacía con mi vida y empecé a buscar algo más. Entonces, también, bueno, empecé a buscar, pues, algo que hacer que tuviera más sentido, que no fuera solo para mí, ¿no? Volviendo al tema que nos ocupa del orden, siempre, o de la belleza, la armonía, ¿no? Es algo muy presente en mi vida también. Siempre he gestionado mucho y se ha requerido que se aplique, ¿no? Ese orden en ese momento con tanto trabajo, con tanto que gestionar y con una familia, pues bueno, una a veces llega a puntos de, bueno, eso, ¿no? Que no puede pensar, ¿no? Como muchos nos ocurre en la vida. Y fue un momento de parón donde me planteé qué quería hacer y pensé que mi vida la quería llevar de forma diferente. En ese momento aparecieron una serie de personas, que son las personas que después hemos formado la Fundación Bigelut. Es una fundación que se dirige a crear proyectos en los que se ayude a diferentes colectivos, mujeres en situación, ¿no?, de violencia o jóvenes en situación de riesgo. Somos un grupo de personas que hemos aplicado bueno, todo lo que decía Adelaida realmente, ¿no? Que una vida plena se consigue, una vida serena, yo diría, en armonía, se consigue trabajando lo físico, lo mental y lo emocional de forma intensa y trabajando todo eso, y lo espiritual por supuesto, y trabajando todo eso pues llegas a algo que a mí me parece muy relevante, que es una calma, ¿no? Una plenitud. Y luego para mí hay algo más, que es sentir que uno hace algo en esta vida que tiene sentido y que lo hace por los demás, ¿no? Todo eso, una vez uno lo ordena, lo organiza en sí mismo, luego es importante ponerlo al servicio, ¿no? Uno haciendo algo por los demás, ayudando a los demás, junto con otras personas que también tienen otras cualidades y que también lo ponen al servicio de los demás, pues bueno, todo eso lleva a tener cierta paz, cierta serenidad y seguimos trabajando aquí. Así que, bueno, gracias por escucharme y encantada de compartir con vosotras todo lo que se dé aquí. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Vanessa, por compartirlo. Por mi parte, bueno, como comentaba al principio, tenemos unas preguntitas, pero que realmente me encantaría que vosotras poco a poco siguierais sumando y también que os entren dudas y poder compartir todos y co-crear este gran momento, ¿vale? Entonces voy a empezar, como ya hemos empezado orden Adelaida, Vanessa, voy a empezar por la pregunta. Si queréis, Adelaida y Vanessa, podéis tener los micros abiertos todo el momento. Y en este debate, pues por mí yo empezaría un poco con las palabras, ¿no? Estas palabras, belleza, orden, armonía, ¿qué os transmiten o qué os viene a la mente al escuchar estas palabras por separado? Yo empezaría, por ejemplo, por separado. Armonía, orden, belleza. Adelaida, ¿quieres empezar tú? Sí, te iba a proponer si para no liarnos, llevamos siempre el mismo orden, nunca mejor Perfecto. dicho, para que así, para no pisarnos, ¿no? Sí, a ver,
para mí el orden no es un fin, como mucha gente se piensa. Para mí el orden es el punto de partida, para alcanzar el fin. Por lo tanto, lo digo porque muchas personas quizás a veces cuando se encuentran delante de una persona organizada, ordenada, o una profesional, inclusive ya subiendo el listón un poquito, como hay personas que nos hemos preparado para esto, muchas personas se piensan que el ser organizado, el ser ordenado, es el objetivo a alcanzar. Es decir, no. Es una herramienta que nos permite dirigirnos hacia el objetivo que queramos alcanzar. Entonces, para mí es el punto de partida, no es el fin en sí mismo. Entonces, de nada sirve que esto se haga de manera automática, de manera sistemática. Uno se programa y tiene que ser ordenado porque sí. No. Para mí, uno tiene que hacer esto de manera consciente, escogida. Y si uno escoge esto, para mí es ejercer la libertad, ¿no? Desde el principio, ¿no? Entonces, orden para mí es, para resumirlo, no alargarnos mucho, es el punto de partida, no es el fin. No sé si pasamos ahora que responda Vanessa sobre orden o hablamos... Antes de pasar, sí, me gustaría comentar que a Irene le parece bastante interesante porque siempre ella consideró que iba como de dentro afuera. ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, dependiendo, digamos, cómo se quiera enfocar o cómo se quiera mirar, efectivamente va de dentro a fuera, pero va de dentro a fuera por esa búsqueda personal, por esa búsqueda en primera persona que tiene que realizar el individuo. Porque es como decir, es como si fuese un enamoramiento hacia esos valores, ¿no? hacia esas herramientas que te pueden ayudar tanto en la vida, ¿no? Como son la organización y el orden, que hay diferencias. Esto a lo mejor sale hoy aquí o no sale, pero es importante que se aclaren ciertos errores comunes que se establecen socialmente, ¿no? La gente confunde el caos y el desorden, ¿no? Tiene nada que ver. Caos es una cosa, desorden es otra, organizar es una cosa, ordenar es otra. O sea, hay cosas que son interesantes que si nos damos el tiempo y encajan, pues sería muy, muy interesante verlas. Pero sin duda es el punto de partida, no es el fin. Perfecto, pues Vanessa, ¿quieres continuar tú con el orden y luego pasamos al resto de palabras? Muy bien, pues gracias Adelaida. Sí, estoy en lo mismo. Para mí ese punto se llama conciencia. Ese punto se llama poner conciencia. Poner conciencia en todo lo que hacemos. Poner conciencia en cómo te mueves, poner conciencia en cómo hablas, poner conciencia en qué te lleva o no te lleva, poner conciencia en lo que piensas. Y para mí el orden viene una vez uno tiene dominio de sí mismo, una vez uno tiene dominio de sus emociones, una vez uno tiene dominio de qué está pensando. Para ello existen herramientas, ¿no? Pero el orden implica para mí poder decidir cómo vivo, poder decidir cómo me organizo, poder decidir cómo está a mi alrededor, poder decidir tomar las riendas de mi vida, como decía Adelaida, ¿no? Implica libertad. Orden, uno si tiene calma, claridad, puede discernir qué es lo que en cada momento hace, qué es lo que en cada momento piensa, qué es lo que en cada momento, no le lleva, ¿no? En lo emocional, por mucho que uno sienta, porque todos sentimos o todos pensamos, ¿no? Uno sabe lo que tiene que hacer y entonces para mí el orden significa poder discernir en cada momento qué es lo que uno, más allá de lo que puede sentir o puede pensar,
debe hacer y entonces elige en cada momento conscientemente dónde se coloca y dónde coloca todo su alrededor. El orden viene de dentro y cuando uno ya tiene orden dentro puede tener orden fuera. Tener orden, o sea, para mí las dos cosas van unidas o puede inspirarte, ¿no? Lo de fuera, pero si no hay orden dentro, está muy bien tener orden fuera, pero vamos, no es suficiente. Para mí sí que va de dentro a fuera. Para mí es muy importante hacerlo desde dentro hacia afuera. Y el orden trasciende lo interno, ¿no? Cuando una persona es organizada y ordenada o tiene orden interno, eso se nota en una actitud, se nota en una vibración. Uno lo siente delante. Para mí eso, el orden es una toma de conciencia que te permite una actitud ante todo en la vida, ante ti mismo y ante las cosas que te pasan y saber gestionar lo que llega para vivir mejor al final, para ser más libre. Muchísimas gracias, Vanessa. Aquí, antes de pasar a la siguiente palabra, sí que Andri nos comenta un poco el tema del exceso del orden. ¿Cómo veis? ¿Se puede tener un exceso de orden? ¿Se puede tener un exceso de orden exterior? ¿Un exceso de orden interior? ¿Cómo lo veis, Adelaida? Bueno, yo creo que las personas que caen en ese exceso de orden, yo creo que no existe un exceso de orden. Lo que existe son personas y sus circunstancias, personas en su propio desequilibrio, ¿eh? Tanto cuando hay un exceso de orden, como lo hemos llamado, como cuando hay un defecto, ¿eh?, de orden. Al final es un desequilibrio, lo miremos por donde lo miremos. Yo creo que como todo en la vida, la magia o la clave de todo, ¿no? Y para mí, yo suelo decir que hay muy poquitas palabras. Yo creo que podíamos resumir el secreto de la libertad el alcanzar ese famoso nirvana que todos buscamos alcanzar. 19 horas. Yo para mí, he llegado a la conclusión que hay como 4 o 5 palabras que podrían resumir todo esto. Después de tantas formaciones, después de tantas historias que uno hace, que uno ve, que uno escucha. Entonces, un exceso de orden es una persona que ha mal entendido el beneficio y el objetivo y la herramienta, lo que significa y lo que te puede aportar. Entonces, normalmente son personas que pueden llegar al trastorno obsesivo-compulsivo o no, pero son personas que tienen un afán de perfeccionismo, es decir, que están sufriendo constantemente y en ese querer tener un exceso de orden hay buscar un control para que nada se escape. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un miedo atroz. Un miedo atroz a que las cosas se vayan de madre, a que no poder controlar lo que va a suceder, el abandonarse, el dejarse ir, ¿no? Son personas que les cuesta mucho soltar, vivir en lo espontáneo, en lo imprevisto, en la sorpresa. Todo tiene que estar en su lugar, no lo puedes mover nada de sitio, todo tiene que estar calculado en las vacaciones, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer cada día, cada minuto. Entonces, son personas, pero no les hace mejores ni peores. Ellas mismas se padecen a sí mismas. Entonces, lógicamente, cuando tienes personas así, las personas que están alrededor también son padecedoras de esa exigencia y de ese exceso de orden, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso siempre los que peor lo pasan son ellos mismos. Esas personas son las que peor lo pasan, las que más sufren en ese sentido. Entonces, tanto por defecto como por exceso, todo, no el orden, todo en la vida, en desequilibrio, creo que puede representarnos un problema. Muchas gracias, Adelaida. Bueno, Vanessa, ¿tú qué opinas en este aspecto? Sí, estoy completamente de acuerdo con Adelaida. Creo que para mí el orden es algo que siempre aporta, el llamar excesivamente ordenado o
exceso de orden, es que para mí no tendría ni que llamarse así, es como es control para mí, es justamente eso que hay detrás de esa necesidad de mantenerlo todo impoluto, es miedo. Y, y bueno, pues como decía Adelaida, suelen ser personas rígidas, cerradas, que muchas veces no piensan que hay otros modos, ¿no? Y eso es porque les falta equilibrio en sí mismas, o sea, tanto en defecto como en exceso, como decíamos, todo es, no es orden, es otra cosa que no se puede llamar orden. Y bueno, y ahí pues entran en algunas ocasiones las patologías y en otras ocasiones las personas que son tan controladoras, pues estaría bien que abrieran sus mentes a otros modos de vivir, ¿no? Y de soltarse el pelo y de divertirse, porque muchas veces hay ahí pues falta de diversión y compensación, muchas veces de inseguridades, ¿no? Por ahí, compensando en ese espacio donde ellos pueden regir, ¿no? Y bueno, todos tenemos eso, ¿no? Todos tenemos una personalidad más o menos y hay que ver dónde uno se coloca para ver si está equilibrado, ¿no? Yo que soy súper organizada o muy organizada, pues tengo que revisarme en eso. Me ayuda el pensar, jolín, tía, te estás pasando, ¿no? No te pases por ahí porque hay gente que vive de otro modo. Y entonces no todo el mundo tiene el mismo punto, no todo el mundo tiene el mismo modo de vivir. Y está bien también abrirse, pues nosotras, Adelaida y yo, que somos más ordenadas, a otros, no sé, a otros modos de otras personas. A mí me ayuda a estar con personas más desorganizadas, más... Hablaba de la idea de caos, ¿no? El caos es interesante porque uno dice, ¡ah, control!, ¿no? Pues no control, está muy bien a veces el caos, es muy creativo. Entonces, bueno, todos esos conceptos, ¿no? ¿Cómo casan? Es interesante ver, yo tengo amigos que son muy diferentes a mí en este sentido y me ayuda poder trabajarme el ver que otros no lo viven de ese modo, no necesitan ese orden. Entonces, es un punto interesante para estudiarse. En mi caso, a mí me sirve para estudiarme, porque a mí me gusta tenerlo organizado, todo no en exceso, ¿no? Pero para mí es mi orden, a mí me gusta, me sirve tener orden externo también para ordenarme, para tener las cosas mi día organizadas, vivir en calma, meditar, una serie de cosas, ¿no? Pero hay personas que no viven así, entonces también está bien, ¿por qué tiene que ser todo del mismo modo, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejo. Perfecto, Vanessa. Ha Permíteme, causado... Sí, permíteme, Zara, claro, que sí. apoyando lo que dice Vanessa, yo que trabajo con personas directamente, ¿no? de los distintos perfiles, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Vanessa, porque esto es, además, imaginaros, o sea, en cualquier comida de amigos, en comida de networking, en cualquier encuentro donde haya otros seres humanos, porque por definición somos todos diferentes, estas cosas salen mucho sobre la mesa, ¿no? Y hay personas que cuando saben a lo que te dedicas o en ese momento se están enterando, pues conmigo tú no podrías, porque yo soy el caos personificado y porque tal. Y yo siempre les digo, ¿tú eres feliz en tu caos? ¿Eres feliz en tu caos? Si tú eres feliz en tu caos, es que yo no tengo nada que hacer contigo. Quiero decir, es que de eso se trata. Quiero decir, al final, como ella decía, ¿no? O sea, al final, si tú estás bien con cómo estás, con cómo te sientes, con cómo eres, el problema es cuando uno se miente. Ahí empieza el tema. Hay gente que te dice, no, yo soy muy feliz con mi caos. Ya. Pero ¿cómo te pones cuando ya vas a buscar las llaves y no las encuentras y llegas tarde a la cita tal o a una entrevista de trabajo? ¿Cómo te pones cuando quieres ponerte el pantalón que te encanta y tal y no lo encuentras? No sabes dónde lo has puesto. O sea, si ahí tú te ríes, como dice Vanessa, y te lo tomas, pues no me pongo este, pues me pongo este otro, no pasa nada y tal. Entonces, maravilloso. El problema es que hay mucha gente que ha asociado mal ser organizado y ser ordenado y lo entiende como rigidez, lo entiende como disciplina o excesiva o intolerancia. Y no es verdad. Yo soy una persona
organizada, más organizada que ordenada, ¿eh? Siempre a las alumnas siempre les cuento que yo tengo detrás de aquí, no lo veis, pero yo tengo la estantería de libros de mi casa y yo siempre les digo que tengo los libros ahí. Los libros de mi casa están en la estantería, organizados. Están ahí porque solo están ahí, en ese punto de la casa. Pero no están ordenados porque no lo necesito. Es decir, no los tengo ni por orden alfabético, ni por colores del lomo, ni por orden del escritor, ni nada. O sea, no necesito tener los libros ordenados. Y como no lo necesito, ¿para qué lo voy a hacer? Yo sé que mis libros están ahí cuando quiero. Es más, me agrada no tenerlos ordenados porque tengo siempre la sensación de encontrarme con cosas nuevas. Y cuando voy descubro. Si supiera, si los tengo por orden alfabético, ya voy a piñón fijo y a tiro fijo. Entonces, hay belleza dentro de tener unos límites y unos equilibrios en lo que significa ser organizado y ser ordenado. Por eso apoyo totalmente la idea de Vanessa de revisarnos, los que somos organizados y ordenados, revisarnos y decir, ¿hasta dónde lo estoy llevando? ¿no? Yo es una cosa que, bueno, pues yo por defecto del bicho a lo que me dedico, tengo que hacer cada día. ¿no? Yo no tengo la oportunidad de no. Si hay una cosa que reviso yo todo el rato es si estoy en un equilibrio adecuado, porque además yo soy un espejo en el que muchas personas que se forman conmigo se miran. Por lo tanto, tengo todavía más responsabilidad desde ese punto de vista para ser un equilibrio entre sí, organización sí, orden sí, pero ¿hasta dónde? Perfecto. Si no os importa, ya que has comentado el tema de la belleza, ha causado furor el orden. Tengo un montón de preguntas de las usuarias, así que vamos a meternos un poco en la belleza. Yo luego vamos a entrar en profundo en cada palabra, ¿vale? Yo os prometo que todas las preguntas las voy a ir metiendo, pero vamos a meternos un poquito en la belleza. Y esta palabra, por separado, ¿qué os hace sentir? ¿Cómo la identificáis? Si quieres, eso. Para mí la belleza, dependiendo de cómo la enfoquemos, para mí la belleza tiene distintos planos, distintos enfoques. Si hablamos, es algo muy abstracto, muy amplio, pero si hablamos, yo siempre llevo, por mi formación o por el enfoque que yo le doy a todo en este momento de mi vida, siempre lo llevo todo como a lo profundo, a la reflexión. Es agotador, creerme. Llega un momento que es agotador. Ya acabo agotada de mí misma. Pero para mí la belleza, fíjate, es la ausencia, y no malentenderme lo que quiero decir. Para mí la belleza es la ausencia de incoherencia. Para mí es el estar en orden interiormente y el poder apreciar cualquier detalle de lo que vives en cada momento, en cada segundo de tu vida. Donde hay conciencia, como decía Vanessa antes, donde tú pones conciencia, estás poniendo posibilidad de darte cuenta de la maravilla que es estar respirando. Entonces, yo veo belleza en una planta, veo belleza en un plato defectuoso, veo belleza en una flor seca, veo belleza en una persona mayor, cuando podemos entender que a lo mejor una persona mayor, por definición de que el cuerpo ya está, digamos, como en las últimas, ¿no? No hay belleza. Y para mí yo veo una belleza enorme en un anciano, en una persona de la tercera edad. Veo, ni que decir, tiene belleza en un bebé. O sea, para mí, o sea, es la máxima de vida. O sea, yo veo un bebé y digo, esto es la vida. O sea, esto es, y sobre todo si sonríen, ¿no? Entonces, yo veo, para mí la belleza está en todas partes, pero sobre todo creo que es una vez más cuando tú conectas con ese querer hacerte consciente de lo que significa eso realmente, de lo que significa y de dónde lo encuentras, porque parece como que la belleza solo está en un cuadro bonito de un gran pintor o una gran escultura de un escultor reputado. No, la belleza está en todas partes. Entonces, para mí la más importante, sin duda la más importante de todas,
la que tenemos dentro, la que tenemos dentro. Es decir, tu diamante, ¿eh? Hay una frase muy bonita que yo tengo puesta en el diario que va a salir ahora y que dice algo así como: vas de habitación en habitación buscando el diamante que tienes puesto en el cuello. ¿Eh? O sea, está dentro de ti. En este caso el diamante está fuera, pero está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, la belleza para mí es la fuente a la que podemos dirigirnos en nuestro interior para, digamos, proveernos o aprovechar todo lo que tenemos como seres humanos, toda esa capacidad infinita para sentirnos ya llenos, sin necesidad de tener nada del exterior. ¿Eh? Muchas gracias, Adelaida. Vanessa, cuando tú quieras. Pues es tan interesante encontrarse con personas que tienen una concepción tan parecida a la de uno. Es interesante. Me quedo como, wow. Bueno, Que explicando... sea el principio de muchas, Vanessa, que sea el Wow, principio es de una muchas. pasada. Qué bueno. No, porque la belleza, cuando uno conecta con la belleza, conecta para mí, con un código. Es como descifrar algo, algo superior, algo que va más allá de esto, algo elevado, ¿no? Es un push, ¿no? Es como una explosión que implica descifrar ese código que para mí tiene que ver con las leyes con las que está hecho todo, ¿no? Con las que está hecho el mundo y estamos hechos pues todos, los minerales, las plantas, los humanos, todo, el mundo, los planetas. Es estar en contacto entrar en contacto con ese orden divino, con esa creación, ¿no? Para mí la belleza es magia y no tiene que ver con una apreciación subjetiva. Es algo para mí abstracto, es una percepción un poco rara, pero es la mía. Es algo que para mí tiene que ver también con la unidad, o sea, tiene que ver con lo divino y con la conexión con todo lo demás. Es un código que implica que todo es lo mismo, es algo elevado y superior, ¿no? Y que tiene tanto trabajo, ¿no? Tanta mente, tanto pensamiento. No estamos hechos así al azar, ¿no? Todo tiene un código tan preciso y tan cuidado, ¿no? Y todo está hecho así, ¿no? Y todo, es verdad que es distinto, pero todo es lo mismo. Yo cuando pienso que bello es algo, pienso, guau, es que eso otro soy yo. Al menos yo tengo esa percepción de la belleza, ¿no? Ese bebé, esa planta, despierta algo en mí porque estoy conectado con eso, porque estoy conectado con esa amatista, porque estoy conectado con ese paisaje bellísimo, porque es lo mismo todo. Entonces, bueno, yo lo llevo a lo uno y a lo superior. Que eso es un mensaje, es un recuerdo de que podemos ser algo más que solamente esto, ¿no? Estamos hechos dicen, ¿no? De sustancia divina, de sustancia de polvo de estrellas. Somos algo más y podemos aspirar todos a algo más en todo lo que hacemos. Y eso también es orden y eso también es frecuencia y vibración, ¿no? No todo es lo mismo. Por eso los seres humanos tenemos tanta suerte, porque tú puedes decidir dónde colocarte, ¿no? Tú puedes decidir también en cada momento si tú te sientes bello o ves belleza o no ves belleza. Por eso en la conexión con todo lo demás para mí implica sentir belleza inmediata, porque te sientes eso, te sientes vivo, te sientes afortunado, te sientes, pues eso, poderoso, divino, dilo como quieras, ¿no? Pero sientes algo más allá de lo banal o no sé cómo llamarlo, ¿no? De lo Mundano. mundano, sí.
Y bueno, creo que cada uno de nosotros decide también ser belleza y observar belleza. Y eso se consigue con el orden. Todo tiene, para mí, todo va ligado, ¿no? Cuando uno está ordenado y siente calma y orden a su alrededor, entonces puede conectar y puede sentir esa belleza en uno mismo y en todo lo externo y en todos los demás, porque cuando uno siente esa belleza en sí mismo puede encontrarla en los demás. Así que, bueno. En esto, Vanessa, perdona, quiero compartir la experiencia que nos ha puesto Ángeles en el chat, que es importante para ella poner un cristal de la belleza o el objetivo para poder apreciar la belleza, que si realmente sabes apreciar lo puedes ver en todo. ¿Cómo sentís esto? ¿Podemos ponernos un cristal, unas gafas de la belleza y decir, ah, veo la belleza en todo? Vanessa, si quieres, adelante. Yo brevemente creo que, bueno, es un trabajo que yo he hecho y que tiene que ver con el amor por uno. Creo que uno puede ver belleza si ve belleza en uno mismo. Tiene que ver con el amor por uno mismo. Si logras ver ese amor por ti mismo, en ti mismo, esa belleza interior de la que hablaba Adelaida, que no tiene que ver con cánones externos, tiene que ver tiene que ver con conocimiento de uno mismo, tiene que ver con compasión, tiene que ver con comprensión, con trabajo de muchas cosas, en mi caso, de lo femenino, de lo masculino, de tu linaje, de tu familia, de tu historia personal. Cuando consigues amar todo eso y consigues estar en paz con todo ello, es en ese momento en el que tienes la posibilidad, porque ya no hay ruido en ti y logras ese orden, esa coherencia que decía, de la que hablaba Adelaida, entonces puedes apreciar todo, porque ya no hay ruido, no hay tanto ruido, ni fricción, ni incoherencia en ti. Entonces, en esa calma, en esa serenidad, tú puedes apreciar todo lo demás y a todos los demás. Entonces, ves belleza en todo, sí. Aunque tengas un mal día, dices, jo, es que vale la pena estar aquí, ¿sabes? Mola estar aquí, puedo con esto porque es tan bello. Y sí, a veces se requiere disciplina en enfocarse en lo bello, porque hay todo, aquí estamos en un mundo dual. Así que, bueno, es una actitud interior, yo considero, después de mucho trabajo, y aparte, uno sí, en momentos decide, porque se decide, porque elige. Gracias. Gracias a ti, Vanessa. Adelaida, cuando quieras. Sí, yo estoy, vamos, a 1000 por 1000 de acuerdo con lo que comentaba Vanessa. Yo creo que cada cristal que escogemos, es decir, la vida es como un gran supermercado, ¿eh? Y tú tienes la oportunidad de escoger los ingredientes con los que quieres cocinar tu plato cada día, ¿eh? Cada mañana que amanece tienes de nuevo una oportunidad de volver al súper y decir, claro, ¿qué plato vas a hacer hoy? ¿Qué plato vas a hacer hoy? Entonces, yo creo que está en nosotros, como decía Vanessa, yo creo que decidir hacia dónde miras y decidir el cristal que quieres poner delante. Entonces, si tú escoges conscientemente, y dais la importancia, que yo es que soy súper pesada, de verdad, pero me vais a perdonar porque yo sé que voy a hacer mucho hincapié en lo del consciente, porque para mí es una de las claves. Si tú escoges conscientemente, voy a usar una expresión que es muy conocida para que seguramente me vais a seguir de esta forma muy fácil, ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Si donde hay luz y sombra escoges ver la luz, escoges ver lo positivo que te aporta eso, aun con todo lo malo que pueda ser una situación, que puede haberlas. Yo hace poco tenía una persona delante que tenía depresión y yo le decía, la depresión es un regalo que te da la vida. Joder, claro, cuando le dices a alguien la depresión es un regalo que te da la vida, a la que está depresiva le puede hacer puñetera gracia. Claro,
no te quedas ahí, hay que profundizar, hay que decir, ¿no?, qué significa todo eso que le estás contando, ¿no? Pero una vez más es un escoger, ¿eh? Puedes escoger ver eso como un regalo para qué te trae la depresión, qué quiere la enfermedad que veas, que no has sido capaz de ver hasta ahora, o enfocarte en lo malo que eso tiene, ¿eh? En lo malo que eso te aporta en tu día a día, cómo te tiene amargada, cómo te tiene hundida, cómo te tiene apática, cómo te tiene desorientada, perdida. Entonces yo creo que el cristal lo escogemos nosotros, sin duda alguna, el cristal lo escogemos nosotros, por lo tanto yo creo que siempre se puede escoger, ¿eh? Fijaros, hay un libro muy bonito que si no lo habéis leído os lo recomiendo, es un bestseller, para mí es algo ineludible que uno tiene que leer como ser humano, de Viktor Frankl, un psicólogo muy, muy famoso que vivió la experiencia tan difícil. Yo creo que no ha habido una experiencia para el humano más difícil que esa a nivel drama, de estar en los campos de concentración nazi. Y lo tengo por aquí, creo. Lo voy a enseñar por si alguien lo quiere comprar. Un segundo. Aquí está el sentido de El hombre en busca de sentido, por si alguien lo quiere comprar. Este maravilloso ser humano dice algo muy, muy importante para mí, que es que la última libertad que tenemos es la de escoger, ¿eh? Siempre tenemos la libertad de escoger. O sea, nos pueden quitar todo. Tú puedes a una persona quitarle todo, pero no le puedes entrar en su mente y decirle, vas a pensar esto o vas a decidir esto. Esto es lo único que nadie puede cambiarnos. Es nuestra libertad máxima como seres humanos. A él lo estaban torturando, él pensaba que iba a morir en esa fase de tortura y él decidió escoger perdonar a sus castigadores, a las personas que le estaban haciendo tanto daño. Entonces, me parece una lección absolutamente brutal. Yo creo que no, y me recordó tanto a Jesús, ¿eh? Con independencia de la creencia de cada uno, que yo aquí no voy a entrar en este debate, no es el foro ni nada de eso, pero con independencia de la creencia de cada uno, me recordó tanto a Jesús, porque Jesús decía esto, ¿no? O sea, y yo no conozco mucho de lo que decía Jesús. O sea, tengo ahora una Biblia que me ha regalado la persona que me acompaña en casa, que viene a echarme una mano con las tareas del hogar, que es maravillosa, y la consulto de vez en cuando porque en las enseñanzas de Jesús hay, y no lo digo de verdad desde el punto de vista católico, que yo no soy católica, ni creyente, ni practicante, o sea que quiero que quede claro, para que no veáis, no penséis que estoy aquí intentando adoctrinar a nadie, que no es el caso, Pero en todos los grandes maestros de la historia yo veo esto, y es lo mismo que decía Jesús, es esa bondad llevada, esa misericordia llevada al extremo absoluto de te están matando, te están crucificando, y tú aún así ves la belleza del humano, ves lo bonito que tenemos dentro y decides ver lo bonito, decides olvidar lo malo, decides negarlo, aunque te lo están mostrando en ese momento. Es brutal. O sea, si lo pensamos, es absolutamente brutal. Yo quisiera que hubiera una población humana que tuviera esa misericordia, esa compasión hacia el otro. Y por lo menos, si no llegamos a esa compasión, a ese nivel de misericordia, esa empatía, como mínimo, en ese grado. Así que yo creo que el cristal siempre se escoge, siempre, sin duda. Muchísimas gracias. Perdonad porque me he ido, ya me doy cuenta que que me pongo, me voy. No te preocupes, supuestamente os tengo que cortar a los 5 minutos, pero no soy capaz, es tan interesante que no soy capaz de cortar, así que voy a ir resumiendo preguntitas. ¡Qué desastre! No, tranquila, está estupendo, lo estamos disfrutando muchísimo. Bueno, nos metemos en armonía. Así que si queréis seguir en el orden de antes o si no, Vanessa, a mí como... Yo le daría ahora paso a Vanessa porque he estado un rato hablando pobrecita, que si no... Me gustaría terminar con algo acerca de esas famosas gafas que uno puede elegir. Creo que si uno
tiene las herramientas, puede elegir mejor. Si uno no las tiene, le cuesta, porque la vida le lleva, puede ser en lo físico, puede ser en lo mental, en lo emocional. Entonces, creo que una herramienta muy buena para empezar a ver, a testar dónde cada uno está, es la autoobservación. Entonces, está bien autoobservarse, ver dónde cada uno está en todo eso. Y creo que conseguir ese dominio emocional, por ejemplo, te ayuda a poder elegir. También poder aquietar o reducir el ruido de tu mente te ayuda a poder elegir esas gafas. Y entonces, cuando uno puede gestionar su día a día de forma más tranquila y organizada, le puede ser más fácil gestionar lo que le ocurra, sea de la gravedad que sea, con esas herramientas que tiene desde ese control, autodominio y fortaleza de uno mismo. Si previamente no ha trabajado o si se encuentra en esa situación sin tener esas herramientas, es más difícil poder escoger. Solo quería puntualizar este tema. Bueno, y la armonía. Pues la armonía es para mí la consecuencia de todo. La armonía es es un sonido, que diría casi, es un equilibrio, ¿no? Así, es el silencio, la armonía. Es, es un lugar de paz donde todo es eso, es amor, es luz, es orden, es belleza, es lo mismo. La armonía llega contigo, es algo que, ¿no? que llega alguien armónico a tu alrededor y dices, guau, ¿no? Es como que me quiero pegar a él, ¿no? Que quiero irme allí donde está él, cerca, para que a ver si me da paz y puedo estar mejor, ¿no? Es como las personas armónicas son personas medicina, ¿no? De esas que uno no se iría de su lado. Y bueno, la armonía es la consecuencia de vivir, para mí, una vida en coherencia, ¿no? En coherencia entre lo que sientes, entre lo que piensas, entre lo que dices y tu actitud. Entonces, es como que todo fluye con las leyes de la naturaleza, ¿no? Volviendo otra vez a la naturaleza, ¿no? Todos estamos ahí en armonía, no hay conflicto, no hay división, no hay fricción. Y es una fluidez maravillosa, ¿no? Que no hace falta controlar ni hace falta tener miedo, es como fluye en la vida, ¿no? Pues esa es la armonía, ¿no? Pero desde un lugar, bueno, también es una forma es una consecuencia de vivir pues en eso, en amor, en belleza, en respeto por los demás, siguiendo una serie de virtudes que para mí son importantes, pues la honestidad, la nobleza de corazón. Y quiero también, como ya me he picado, porque aquí Adelaida ha recomendado un libro, pues yo voy a recomendar otro libro. Yo tomo nota, por si acaso no lo he leído. Yo conozco a Viktor Frankl, me encanta y creo que es maravilloso. Y bueno, mi experiencia con este libro que voy a recomendar fue que cayó en mis manos literalmente en una librería, en un momento, bueno, en el que yo estaba súper abierta y tampoco lo esperaba. Y fue el libro verde, precioso, de una escritora de Quebec, francesa, franco-canadiense, que se llama Annie Marquier, y se llama El maestro del corazón. En este libro se dan las claves para gestionar, para darnos herramientas y para ser conscientes y para abrir los ojos ante lo que nos ocurre. Ella es una matemática, profesora de matemáticas en la Universidad de la Sorbona y tiene un centro de desarrollo personal en Canadá junto con su hija y explica muy bien porque todo también tiene que ver con la biología, ¿no? Tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con la neurociencia, ¿no? Con cómo piensas, con cómo las emociones afectan a cómo nos comportamos. Entonces, es un libro muy bueno porque
da muchas claves en todo esto, ¿no? En lo físico, en lo mental, en lo emocional, incluso en lo cerebral, ¿no? En cómo el cerebro pues podemos decidir cómo llevarlo, ¿no? Y el cerebro nos lleva por ahí, por el mundo, y cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan en la vida. Y es un libro maravilloso que es una excelente herramienta y os recomiendo a todos. Así que eso para mí es armonía. Gracias. A ti, Vanessa, estoy tomando nota de todos los libros que recomendáis y los pongo en el chat para que todo el mundo pueda tomar nota, ¿vale? Adelaida, cuando tú quieras, armonía. Gracias. Gracias por el libro porque no lo conocía, así que pasa a mi lista de, a mi lista de pendientes. Bueno, fijaros, para mí la armonía, si vosotros buscáis qué significa armonía, lo que es la propia definición de la palabra, vais a encontrar que habla de un equilibrio o una correspondencia adecuada entre los distintos elementos de algo, ¿no? Que componen algo. Llevado a lo que nos ocupa hoy y al contexto en el que estamos dialogando, para mí la armonía viene a ser esa proporción adecuada de gestión mental, gestión emocional, gestión personal en definitiva, de todo, o sea, esa gestión personal de todas las partes que componen un ser humano, de todos los niveles que nos componen. Cuando yo soy capaz de alinear en la misma proporción y de prestar atención a todo lo que acontece en mi vida, en todos los planos que acontecen, ¿vale? Cuando soy capaz de prestar atención y equilibrar y dar ese balance, esa igualdad a todas las cosas en mi vida, cuando hablo de igualdad no me refiero a importancia, hablo de atención. Cuando yo soy capaz de hacer eso, muy probablemente yo sienta una sensación de armonía que no es buscada, es decir, que fluye con naturalidad, que fluye desde dentro sin prestar atención a lo que estamos haciendo. O sea, no es algo que estemos buscando, sino que es algo que aparece como consecuencia de eso que hemos hecho, ese equilibrar todos los planos de nuestra existencia. Entonces, para mí, la armonía es que haya esa coherencia interna entre lo que yo pienso, siento, digo y hago. Porque si yo pienso una cosa y luego siento otra, y luego expreso otra, y luego aún por encima voy y hago otra diferente, es muy difícil que yo sienta esta sensación de armonía. Es muy difícil que yo me sienta en paz conmigo misma. Por lo tanto, yo busco siempre en el acompañamiento que hago a mis clientes, en estos procesos de organización y orden consciente, busco siempre que entiendan que la armonía o ciertas palabras que se ponen de repente de moda, ¿no? y que suenan mucho en ciertos momentos, tienen un porqué detrás, tienen una reflexión más profunda a la que pueden acudir voluntariamente para ser protagonistas de su propia búsqueda, de su propia conquista, en este sentido. Así que para mí, sin duda, es una pieza fundamental a conquistar cuando uno ha hecho ese camino, ese trabajo interior, ¿no? Muchísimas gracias, Adelaida. Bueno, me parece que hemos estado comentando el planteamiento de las palabras por separado, pero me parecería muy interesante saber vuestra opinión de si unidas este planteamiento de las palabras cambia, si unidas toman otra fuerza, otro color. Si quieres, Vanessa, empezar tú en este caso. Bueno, yo sin querer las he unido ya, creo. Eso quería comentar, que poco Mi las argumentación. has ido entrelazando, como sí, como el orden al final acaba en belleza, pero... Como he dicho, definiendo los diferentes conceptos,
todo es una actitud, ¿no? Para mí la belleza y el orden es algo que uno siente, vive en su vida, ¿no? Es una actitud ante la vida, ante cómo te relacionas con tu entorno, con ti mismo, contigo mismo y con todo lo que te rodea. Igual que el orden. Entonces es lo mismo y eso genera armonía en ti, genera armonía en tu entorno. Una vez tienes percibes esa belleza o vives en belleza y vives en orden en ti, puedes generar armonía, puedes generar ese equilibrio en ti y en todo lo que te rodea. Por eso decía que la armonía para mí es como la consecuencia de esa belleza vivida y ese orden y coherencia internos que luego se da en ti. Es como si fuera ¿no? Yo a veces en meditación, ¿no? Que me encuentro ahí como en el universo, así como ¡chin! Ahí en orden y en silencio, en ese momento zen, ¿no? Y ahí puedes generar esa armonía, pero más allá de ese punto ideal, ¿no? Aspirar, sí, ¿por qué no? A vivir ahí, nutrirse. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo uno genera armonía, ¿no? Pues siendo consciente y poniendo atención en cómo nos nutrimos, de qué nos nutrimos. Creo que una persona armónica lo es por cómo se nutre de sus emociones, cómo se nutre de sus pensamientos, cómo se nutre de sus compañías, de sus actitudes, cómo vives en definitiva. Y tú eliges con quién te relaciones, eliges lo que comes y lo que tú adquieres es lo que eres al final. Creo que la armonía viene de ahí, ¿no? Cómo vives tu vida y quieres progresar, por ejemplo. No te quedas estancado, no sé. A mí me gustan las personas curiosas, personas que quieren evolucionar, ¿no? Que vienen aquí a hacer algo más. Pues bueno, esas me parecen bellas y me parecen armónicas. La armonía no es algo aburrido o así como soso, ¿no? Para mí, tampoco. Es algo como, oh, wow, qué pasada, ¿no? Una persona emprendedora, una persona entusiasta, llena de pasión, es también armónica. Y la armonía también tiene que ver con cómo nos relacionamos con todo lo demás, con el respeto por el otro, con el amor por el otro, con la comprensión del otro, con esa apertura y para mí tiene que ver con algo fundamental que es la unión, que leeréis en el libro, de mente y corazón. Para mí una persona armónica es la que ha conseguido esa unión de mente y corazón. Y una vez tiene esa unión de mente y corazón y sabe gestionar, bueno, sus cuerpos, sus diferentes ámbitos, físico, mental, emocional, espiritual, llega a ser armónica y puede haber una relación armónica con el otro. Y al final es una cuestión de vibración de nuestros átomos, ¿eh? Por eso lo llevaba también a lo biológico, porque si uno está en armonía, atrae armonía. Al final es un ser. Ni siquiera estamos aquí como haciendo lucubraciones, ¿no? Pues al final uno es o no es armónico y lo eres o no, y lo atraes o no lo atraes. Es una meta a conseguir, para mí es un reto. Muchísimas gracias, Vanessa. ¿Y a ti, Adelaida, cambia el concepto de estas palabras juntas o...? Realmente no cambia demasiado para mí. Para mí, digamos, como que veo como que el orden para mí es una herramienta, la belleza es un estado y la armonía es una consecuencia. Entonces, todo va ligado en distintas etapas, ¿no? Como distintos momentos, pero que se cogen perfectamente. Es decir, del hecho de ser organizada y ordenada, una persona organizada y ordenada, te da la posibilidad de observar la belleza que hay en ti mismo, en el exterior, en ese orden que has conseguido establecer. Y eso a su vez tiene una consecuencia, que es una de ellas es la armonía que eso desprende, tus espacios, tus espacios me refiero a exteriores, en tu hogar, pero también
tus espacios interiores. Cuando, como decía Vanessa, cuando tú organizas y ordenas y pones en coherencia esa parte mental, esa parte emocional, unes esa parte de mente y corazón, como ella nos adelanta que habla esta escritora en el libro, la consecuencia de eso es que la armonía digamos, se establece, ¿no? se acampa, ¿no? Y se pone de manifiesto. Entonces, yo creo que las tres pueden ir ligadas, pero no necesariamente el unirlas cambia el sentido de cada una de ellas por individual. Muchísimas gracias. Hablando del orden, que es el que ha causado furor, nos gustaría saber, tanto a Ángeles, que lo tenía en mente, como yo, si le pondríais un orden a estas palabras. Si alguna tendría prioridad sobre otra, y cuál sería en el caso de que le pusierais orden. Si quieres continuar tú ya, Adelaida. Vale, pues yo lo haría tal cual os lo he dicho. El orden sería este que os he dicho. Orden, belleza, armonía. Por la definición propia de lo que para mí son cada una de esas palabras, es decir, herramienta, estado, consecuencia. Por lo tanto, yo no cambiaría, que no quiero decir que no se pueda cambiar el orden, se puede cambiar y todo es posible, pero si me dierais a escoger y si me preguntáis qué orden le daría yo, sería ese sin duda. Dejaría la herramienta en primer lugar, la belleza como bueno, pues algo a ser observado y la armonía al final. ¿Podríamos poner la belleza delante del orden? También, o sea, no pasaría nada, se puede observar la belleza en el caos, también, no hay, o en el desorden, no hay objeción alguna por mi parte en ese sentido. Pero yo creo que tiene sentido, y como soy una persona ordenada, no puedo salirme escojo no salirme de eso, creo que lo haría así, creo que haría orden, belleza y armonía. Estoy intentando ser escueta, porque ya he visto como tal y estoy, perdonadme que no quiero acaparar mucho porque si no, no nos va a dar para nada, para responder 4 preguntas solo. Y ahora tú, Vanessa, ¿crees que hay un orden en estas palabras? Creo que todo lo que tiene orden tiene belleza y que porque para mí ese orden es equilibrio, ¿no? Y orden y belleza comparten ese código que yo decía, ¿no? Que ese código tiene que ver con otra vez, una vez más, con las leyes naturales, que son las leyes divinas al final, ¿no? Entonces ese orden y de belleza tienden a la perfección. Entonces están ahí, para mí es como lo mismo, ¿no? Son diferentes modos de constatar algo. Y la armonía es una vez se ha alcanzado cierto grado en todo ello, pues existe esa coherencia que que lleva eso como al exterior, ¿no? Es como la consecuencia y la expansión de las dos cosas anteriores, ¿no? La armonía sería, es verdad, la pondría más en último lugar, una vez se ha conseguido ya un trabajo, o llamémoslo como quieras, un trabajo, un estado, y se entra en eso, se consigue llegar a la armonía. Muchísimas gracias. Bueno, pues profundizando ahora en cada palabra, un poco en el orden, yo iba a empezar con una pregunta, pero sí que es cierto que Eva lleva un rato esperando por una pregunta que le vino al principio del tema. Y es, ¿el orden está establecido y es universal o cada uno tiene su propio orden interior, el cual se va balanceando? Perdón, Adelaida, que me he olvidado. Bueno, aquí hay una cosa que, si me permitís, no me voy a alargar mucho, pero sí que me gustaría, si me lo permitís, es hacer entender la diferencia que hay entre organización y orden. ¿Por qué? Porque las usamos de manera indistinta, es decir, la sociedad usa la palabra organizar y ordenar de la misma manera y no son la misma cosa, no son la misma cosa, a pesar de que la sociedad las use indistintamente.
Entonces, la pregunta, ¿me la puedes volver a hacer en concreto para que pueda, al hilo de la pregunta, enlazar lo que quiero explicar? Sí, si está establecido y es universal o si cada uno tiene su propio orden interior. Vale. Este orden interior, continúa la pregunta, sería, ¿se va balanceando? Vale, a ver. Lo primero, claro, el orden, vamos a separar lo que es el orden interior de la primera parte, que es esa diferencia entre si es universal. Lo que es universal, lo que es una necesidad del humano, no es tanto el orden como la organización. El orden es un patrón, la organización es un sistema. Lo que los seres humanos buscamos desde que nacemos, desde que empezamos a ser autónomos, es que nuestro cerebro no demandarle excesiva carga cognitiva a nuestro cerebro para poder hallar las cosas que nosotros necesitamos usar en nuestro día a día. ¿Me estoy explicando? Es decir, necesitamos no demandarle mucha información al cerebro para saber que yo voy al cajón y la tijera está ahí, porque necesito cortar una cosa en mi casa. Entonces, eso yo creo que es algo que tenemos en común todos los seres humanos. Necesitas saber dónde están tus llaves para poder salir de casa y volver a usarlas cuando llegues a casa. Por eso hay personas que, aunque tengan aparentemente un caos o un desorden, te dicen, sí, pero yo sé dónde tengo todo. Y esto seguro que mucha gente lo reconoce, si no en sí misma, en gente que tiene alrededor. Mucha gente que te dice, no, yo soy muy desordenado, pero sé dónde lo tengo todo. ¿Por qué sabe dónde lo tiene todo? Porque él tiene su propia organización, su propio nivel organizativo. Eso quiere decir que él sabe dónde coloca las cosas. Que las cosas no tengan un patrón, que no tengan un cómo, como os decía yo antes en el ejemplo de mis libros, ¿os acordáis? Mis libros están organizados. ¿Por qué? Porque solo tengo libros en una parte de mi casa. Bueno, no es cierto, tengo en dos realmente, pero bueno, el grosso está en una parte, que es en esta estantería. Luego tengo los libros de cocina en un altillo en la puerta de la cocina. Vale. Pero mis libros no están ordenados. ¿Están organizados? Sí. Todo el mundo en mi casa sabe dónde, todo el mundo digo porque en mi casa está mi marido, mi hijo y todos los huéspedes que pasan por aquí de Airbnb. Entonces, la gente que quiere consultar un libro en mi casa sabe dónde están los libros, ¿sí? Porque están en la estantería. Entonces, esto no te demanda a tu mente que le pidas pensar, ¿y dónde puse yo? ¿Y dónde dejé yo? Eso es una necesidad humana que compartimos. Lo que no es una necesidad humana, por eso no todo el mundo lo necesita, es el orden, es establecer un patrón. Yo puedo tener un bote aquí con mis cosas, mis lápices, mis bolis y demás, y otra persona necesita que además, no lo podría tener así, porque además de tenerlo así, debería tener separadores para que estuvieran con un patrón de color o un patrón del tipo de boli o de lápiz que hay dentro. ¿Me estoy explicando? Entonces, el orden no es una necesidad humana. No es una necesidad humana. No todo el mundo necesita orden, pero todo el mundo necesita un mínimo nivel de organización. Yo necesito saber, cuando llegue al gimnasio, qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Me refiero a, voy a calentar primero, luego hacer un poco de aeróbico y luego voy a hacer pesas, o voy a primero hacer las pesas, luego el aeróbico y luego caliento, que no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, esa organización sí que la necesitamos en todo, en lo tangible y en lo intangible. De hecho, fijaros, tanto es así que desde que la primera persona, imaginad, vamos a remontarnos al tiempo de las cavernas, cuando vivíamos en estas grutas maravillosas tan sofisticadas que teníamos, desde el primer momento en el que un cazador entra en su cueva y deja la herramienta con la que ha ido a matar el bicho en un sitio para que al día siguiente él o otro de los que viven en la misma cueva con él pueda encontrar la lanza o la herramienta que necesitan para volver a ir a cazar, eso ya es organizar.
ya es establecer un sistema de funcionamiento. Por lo tanto, la organización habla de sistemas, de establecer sistemas. Y el orden habla de establecer patrones. Ordeno por color, ordeno por orden alfabético, ordeno por tamaño, de más grande a más pequeño, de más pequeño a más grande. ¿Entendéis? Entonces, son cosas diferentes. ¿Qué pasa? Que en la sociedad se utilizan de manera indistintamente. Todo el mundo habla de organizar y ordenar y lo va usando conforme le viene a la cabeza. Pero no son la misma cosa. Entonces, retomando la pregunta, ¿hay un orden universal? No, lo que hay es una necesidad de organización. La sociedad está organizada. Las sociedades han necesitado organizarse para poder avanzar, porque si no estuviéramos organizados como sociedad, no hubiera normas. Si tú fueses por la carretera y supieras que no hay normas, ¿qué te pasaría? ¿Qué os pasaría? Que tendríais miedo, ¿no? Porque si no hay normas, dices, ostras, me va a venir uno por aquí, ¿puedo pasar? ¿No puedo pasar? ¿Qué pasa, no? Entonces, esa necesidad es humana. Ahora, la necesidad de establecer patrones no es humana. Eso hay algunas personas que lo necesitan y otras que no. Hay personas que desarrollan esa necesidad y otras que, aunque la pueden desarrollar, deciden no desarrollarla. No quieren convivir con eso. Entonces, eso yo creo que respondería a la primera parte de la pregunta, ¿verdad, Zara? Así es. ¿Y la segunda parte de la pregunta? ¿Tiene su propio orden interior? Vale, y si este se balancea, si el orden se balancea en el interior, que sí. También viene un poco con el tema de el orden interior, la manera de organizarse una consigo misma, ¿cómo lo ves? Claro, cada uno tiene que encontrar su propio equilibrio, su propio sistema de funcionamiento a nivel interior. Para mí eso es fundamental. Yo por eso cuando estoy ayudando a clientes y en la escuela, yo por ejemplo, cuando doy formación a las alumnas que vienen a confiarme su formación para dedicarse a esto posteriormente, siempre les digo, o sea, no hay dos clientes iguales, no hay dos casas iguales y no hay el mismo cliente en 2 días iguales. O sea, hasta ese punto. Entonces, es muy importante que entendamos que no hay ciertas cosas que sí que podemos aplicar de manera más generalizada, pero otras que son exclusivamente de cada individuo y personalizadas hasta puntos insospechables y sospechados. O sea, todos tenemos nuestra organización interna y nadie es quien para etiquetarla o valorarla, puesto que no es comparable con la de ningún otro individuo. No es comparable. Tiene que servirle a esa persona como tal. Es decir, lo que le valga a Vanessa no me tiene por qué valer a mí. Lo que me valga a mí no le tiene por qué valer a Ainhoa. Y lo que le vale a Ainhoa no le tiene por qué valer a Zara. Entonces, al final, es una cosa que es muy interna. Y se balancea. Yo creo que un punto muy a favor de sentirse uno bien con uno mismo es precisamente no volverse rígido, no volverse estricto en esa búsqueda de esa necesidad de sentirnos organizados interiormente, sino poder estar dentro siempre de unos márgenes, de una cierta flexibilidad que te permita el no vivir ahogado por ese querer mantenerte en esa estructura que tú te has generado, esa estructura de organización y de orden que tú te has generado para tu persona, o que tú te has generado o que alguien te ha ayudado, si por ejemplo he sido yo quien ha acompañado a crear ese proceso, alguien ha creado contigo, ¿no? Yo creo que como todo tiene que ser flexible y si es flexible, para mí es mucho más duradero que si es inflexible. Si es inflexible, en algún momento rompe. Por mucha organización y por mucha orden interno que haya, si es inflexible, por algún lado se va a quebrar seguro en algún momento. Si no es antes, es después. Y si no es por un motivo, es por otro. Pero habrá quiebra. Porque todo lo que es rígido y flexible, quiebra, por definición. Muchísimas gracias, Adelaida. Entonces, en tu opinión, Vanessa, ¿crees que, ya ha compartido Adelaida, que no cree que haya un orden universal, sino que va dentro de cada uno y cada uno tiene que encontrar su equilibrio?
en tu opinión, ¿crees que es universal o que vas un poco de la mano con Adelaida? ¿Y este orden se puede balancear uno consigo mismo? Bueno, empecemos por ver desde qué perspectiva se define el orden, ¿no? Para mí sí existe un orden universal, orden con mayúscula universal, que mantiene todo en equilibrio, todo y todos nosotros en equilibrio, llevándolo a otro punto mucho más abstracto, ¿no? Claro. Estamos aquí y yo muchas veces pienso, es una pregunta un poco friki, pero yo a veces pienso, ¿cómo hacemos para ser tan blanditos y que no nos pase nada nunca durante el día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, salimos vivos cada día en este mundo de... Y dices, ¡buah! Pues existe en todo a nuestro alrededor y en todo, en la naturaleza, en nosotros, en todo, un orden que dices, ¡guau! ¿Y de dónde surge esto, no? Esa es una visión, y es la visión, pues eso, ¿no? Que puede tener más que ver con preguntas filosóficas y Existenciales. existenciales. Y luego, en cuanto al orden de cada uno, pues creo que tiene que ver con el nivel de conciencia de cada uno y con la energía y el tipo de ser de cada uno, ¿no? Y es muy respetable. Y eso es perfectamente respetable hasta que entra en colisión con lo del otro. Entonces ahí, como decía Adelaida, hay que buscar flexibilidades, porque si tú vives con alguien que tiene una concepción del orden completamente diferente de la tuya, o estás en un trabajo y no tiene nada que ver con cómo tú ves el orden, ¿no? Pues tenéis que llegar a puntos comunes. Entonces uno tiene que flexibilizar, tiene que empatizar con el otro, escuchar, para que todo funcione, porque no somos seres aquí que vivimos solos, ¿no? Somos seres sociales y se requiere, pues en espacios, cierto orden, como decíamos, cierto orden en todo, cierto orden en funcionar, cierto orden en llegar al trabajo, cierto orden en trabajar, cierto orden en respetar rutinas de grupo, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con el respeto. Entonces, sí, uno puede decir, es que yo estoy en mi caos o en mi desorden, ¿no? Vale, chica, pero es que trabajas con 5 personas más que, ¿no? que tienen las consecuencias de todo eso que es tuyo, vale, genial, pero es que no es solo tuyo, se convierte en nuestro. Y entonces es también un punto en el que cada uno se tiene que revisar, considero. Ni llevarlo ni llevarlo a la falta de, ¿no? A por defectos ni por exceso, ¿no? Ni uno que diga, no, es que esto tiene que ser así, como decía Adelaida antes, entonces los de su alrededor lo sufren, ¿no? Porque no tienen ese nivel y entonces, de control o de necesidad, y entonces, bueno, pues eso es una cuestión, yo creo, de armonía, ¿no? Ahí está la armonía, en poder relacionarnos todos, cada uno como somos, en el respeto y en la escucha y en la empatía con el otro y en llegar a puntos comunes, ¿no? Es bueno para mí, es bueno para el otro, es bueno para todos. Bueno, que tengo que para ello trabajarme, pues me trabajo y ya está. Y luego me desparramo por otro lado, me voy a correr por el campo o lo que quiero, yo qué sé. O me tomo una cerveza, me da igual, o me tiro ahí a la Bartola y hasta todo el fin de semana. Bueno, es eso como... y luego también quería llevar el tema del orden al dominio de uno mismo, ¿no? El orden para mí tiene que ver no solo con el orden en lo externo, en lo exterior, ¿no? Con los otros o con lo que tenemos fuera, sino el orden tiene que ver para mí con ser seres humanos. O sea, nosotros somos ordenados porque tenemos la capacidad de trabajarnos, de trabajar esos impulsos, no somos animalitos. No, a mí no me lleva, pues eso, ¿no? No me lleva la comida o no me lleva... Y eso te da una fortaleza y eso te da una voluntad y eso te da una capacidad que, bueno, otras especies aquí, ¿no? El mundo animal no tienen, ¿no? Entonces, es un plus. Para mí el orden, llegar al orden o tener orden en mí es sinónimo, como decía al principio, de libertad. Yo no me dejo que esto me arrastre, no dejo que esto me lleve, sino que yo elijo en cada momento qué quiero hacer, qué me lleva y qué, ¿no? Me proporciona capacidad de discernimiento.
Y eso es muy importante. Quería llevarlo a este punto. Y eso, según, vuelvo al inicio de mi discurso, según el nivel de conciencia y según las energías de cada uno. Y mientras haya respeto y voluntad ¿no? de escuchar al otro, de empatía y de llegar a puntos comunes, pues genial. Mientras no nos dañemos y nos respetemos, todo es factible. Y luego que fluctúa. Pues puede fluctuar, sí, porque las circunstancias no son ideales y decimos, sí, me encantaría ser siempre ordenado, o me encantaría tener orden en mí, ¿no? Puede que haya circunstancias en la vida que sean suficientemente... Aquí, Vanessa, perdón, te voy a cortar porque justo creo que estás enfocando ya la siguiente pregunta y te puede ayudar esto de... Sí, porque justo estás trayendo también temas personales con Elvira y coincide con la siguiente pregunta, con lo que estás entrando en temática y sería la siguiente. Si creéis que el orden, independientemente de que ya hemos dejado claro que cada uno tiene su orden, cada uno tiene en cuenta su equilibrio y escogerlo, si podemos expresar con nuestro entorno el orden interior en el hogar, por ejemplo, la manera de organizarse en el trabajo, si eso se puede, si lo que nosotros hacemos exteriormente se expresa y se identifica cómo estamos nosotros interiormente, y sobre todo y más importante, este orden interior lo podemos reorganizar, podemos tomar control de esto interiormente, hablando. ¿Qué te parece, Vanessa? Si quieres continuar tú. Sí, desde luego que sí. Claro que se puede hacer. Se puede hacer con voluntad. Como he dicho, para mí, resumiendo, todo empieza por la autoobservación, que es como el diagnóstico, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy en este momento? ¿Cuáles son los puntos en los que veo que no logro tomar las riendas de mi vida, ¿no? ¿Dónde está? ¿Está más en lo mental? ¿Está más en lo emocional? ¿Está más en lo físico? Esa coherencia, esa armonía se llega una vez uno ha trabajado los diferentes campos, ¿no? Uno no puede tener orden si no tiene orden en lo emocional, si te dejas arrastrar, ¿no? por esas emociones, por esas aguas que llevan nuestra vida. Si no tiene orden en lo mental, no puedes pensar, no puedes discernir, no puedes elegir, en definitiva, y nuestra vida está hecha de las elecciones que nosotros tomamos, ¿no? Y en lo físico también es importante estar bien, es importante nutrirse bien, respirar bien. Todo eso hace que podamos vivir diferente, de forma diferente. Y sí, llevamos eso a todos los ámbitos de nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestras amistades. Y sí que puedes, pero es un querer. Bajo mi punto de vista es que yo ya quiero cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Pues como siempre, con disciplina, con trabajo y con voluntad. Ya está. Y con perseverancia. Y es un querer, ayuda a tener personas que te puedan guiar. Eso también es cierto, ¿no? En mi caso hay personas que me han guiado y que me han dado muchas herramientas. Y luego depende de uno mismo ahí. Depende de uno mismo decir, bueno, pues lo voy a hacer. Y entonces todo es cuestión de uno, de eso, de tomar el control y decir, venga, para adelante, vamos. ¿Y crees que el orden interior se expresa en el entorno? Como tú ves el entorno, es un reflejo de la persona interiormente. Perdona, Adelaida, te doy paso en un minutito. Absolutamente. Yo creo que ya lo he comentado. Una vez tú estás en equilibrio y en orden y en armonía internos, pues todo eso es que a veces ni lo ves tú, o sea, lo ven los demás. Es como que el otro dice, jolín, ¿no? Ay, ¿qué tal? Pues qué tranquila o qué paz me transmites o qué tal. Y dices, vale, pues yo qué sé, ¿no? Ni siquiera uno es plenamente consciente de ello, pero porque también a las personas que tienen orden, que tienen tranquilidad, lo ves en sus gestos, lo ves en sus palabras, lo ves en su forma de dirigirse al otro, de afrontar las cuestiones, ¿no? En la vida. Creo que es automático. O sea, una vez uno tiene ese orden interno, absolutamente uno lo percibe así, o sea, percibe la realidad con ese orden, porque decía, ¿no? Es como un imán, realmente esto que dicen de la ley de la atracción, pues es tal cual, es una ley universal.
Entonces te llega la realidad de ese modo, ¿no? Yo a veces me pregunto, jolín, ¿por qué estos son todos tan simpáticos conmigo, ¿no? Me encuentro al funcionario simpático, al del mecánico, guapísimo, majísimo, tal, y me decía una amiga, jolín, todos tú te los encuentras, ¿no? Y digo, pues yo qué sé, será suerte, ¿no? Entonces eso, pues pasan cosas molonas, ¿no? Uno cuando está en calma dices, guau, incluso mágicas. A mí me pasó, bueno, no voy a entrar aquí, pero hay anécdotas, ¿no? Que dices, jolín, la magia existe, ¿no? Sí, la magia existe. Una vez uno está abierto y tranquilo y ordenado y organizado, y no hay interferencias y ruidos y mogollón, pues pasan cosas mágicas en la vida, de verdad, es así, por experiencia os lo digo. Entonces, pues es maravilloso y eso es orden y ese es el patrón famoso divino. Cuando uno tiene orden, ocurren cosas maravillosas porque uno está abierto a ese orden. Entonces se dan, porque puedes hacer los links, pero solo en ese momento. Ahí ya me callo. No, para nada, Vanessa, muchísimas gracias. Sé que es difícil y a veces os tengo que cortar, lo siento, pero si no, no llegamos. Y cuando tú puedas, Adelaida, si quieres, formular la pregunta otra vez. Sí, por favor. Sí. Si crees que el orden interior se expresa en tu entorno, que más o menos veo que vas diciendo que no, porque cada persona, pero bueno, me gustaría que profundizara un poco más en esto, porque ha salido un temita por Elvira, y si se puede reorganizar una consigo misma, si no estás en sintonía con tu orden. Gracias. Gracias. Sí, a ver, para mí el orden interior no es que se pueda, no se escoge, es que es una derivada, es una consecuencia de, absolutamente, que claro, el como nosotros estamos organizados y ordenados por dentro, mentalmente, emocionalmente, deriva en, de hecho, yo se lo digo a mis clientes, ¿no? El desorden exterior es un muy buen chivato de saber que estás pasando un momento, si no te has hecho consciente por lo que sea, un momento de tránsito, que algo te está afectando, algo que te pueda estar alterando, tu equilibrio, tu esquema, tu buen estar en el día a día. Cuando tú tienes desorden externo, está indicándote que hay cosas que no están donde tienen que estar. Sobre todo porque, como os decía antes, no es lo mismo desorden que caos. Para que haya desorden ha tenido que haber orden previamente. Para haber, el caos es el origen, entonces el caos como definición no contradice al orden, pero el desorden sí que es contradictorio al orden, y para que haya desorden ha tenido que haber previamente un orden. Por lo tanto, si yo llego a una casa donde hay desorden, ¿sí? Para mí son señales muy claras de que algo está pasando. ¿Cuál es la diferencia en la metodología que yo uso trabajando a otras personas que se dedican a lo mismo que yo, pero que no van al enfoque holístico? Que las personas que no tienen el enfoque holístico llegan a casa de los clientes, ponen orden físico en sus casas y en sus cosas y se acabó. Y ahí se para su función. Yo no me quedo ahí. Yo busco la raíz del problema como un médico buscaría el origen de la enfermedad y no quitaría solamente los síntomas. ¿Me estoy explicando? Entonces, para mí es importantísimo comprender la raíz de ese desorden. Cuando yo llego a la raíz, me aseguro de poder arrancar esa raíz para que esa raíz no vuelva a brotar. Si yo no arranco la raíz, muy probablemente la pode la herida, la pupa, la planta que ha nacido de la tierra, de esa raíz, pero esa raíz va a volver a brotar. De esa raíz vuelve a brotar una planta. Entonces yo, por eso cuando llego a casa de mis clientes, ponemos orden físico, eso es un primer plano, es como, digamos, para mí lo físico es lo más condensado en la existencia, es la materia, ¿no? Es lo más, digamos, apretado en cuanto a materialmente hablando, la parte más tangible de la existencia. Luego la parte mental sería el siguiente paso para mí y la parte emocional sería el siguiente paso. Cuando tú ayudas a tus clientes a poner orden en todos estos planos, como por arte de magia, hay un despertar de la conciencia y hay un querer
desarrollarse espiritualmente. No es que yo vaya y les diga, fíjate, tenemos que desarrollarnos espiritualmente y mientras no busques eso, cierta parte de ti va a seguir sintiendo ese vacío existencial, sino que es más bien la consecuencia de haber trabajado ese orden físico, ese orden mental y ese orden emocional con ellos. Y una vez que tú pones orden en todos esos planos, uno se da cuenta de que ha accedido a unos lugares donde no había tenido acceso hasta ese momento y se da cuenta que hay mucho más allá y un camino maravilloso que emprender. Porque del que, por cierto, no sé si Vanessa está de acuerdo en esto conmigo, uno tiene la sensación de que yo más o menos identifico cuando empezó ese camino, más o menos lo ubico perfectamente en el espacio y tiempo, pero yo pensé que era un camino que empezaba y que iba a tener un término, pero no, es un camino que empieza, pero nunca acaba. Y al principio es muy angustioso porque tú trabajas porque te has dado cuenta que tienes muchas cosas que entender, pero con el afán de querer descansar un día, es decir, ya sé ya tengo todo lo que tenía que saber, pero no, nada de eso, es infinito, ¿no? Y cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes nada, de todo lo que queda por saber. Entonces, bueno, yo creo que claro que es un reflejo, plenamente es un reflejo, y que nosotros en este caso, cuando nosotros actuamos a modo de ayuda, empezamos por el físico, o sea, empezamos poniendo orden en el físico porque me imagino que a todas las que nos escuchan, que están presentes y seguramente a las que nos escucharán después a través de la grabación, si yo les digo que hayan vivido ese momento de un día de tener la casa un poco patas arriba y de repente ponerse a organizar y ordenar su casa y que después han tenido esa sensación de como hasta de haber perdido 1 kilito o 2, de te has quedado estupenda y de decir, uff, qué sensación de alivio. Eso yo creo que nos ha pasado a todas, seguramente. Entonces, parece que pones orden fuera y de repente empiezan a ponerse las cosas en orden dentro. Entonces, aunque el orden viene desde dentro, ¿sí? A veces, por eso nosotros ejecutamos desde fuera, porque cuando empiezas a poner orden fuera, como por arte de magia, y no es magia, es orden, empiezan a ponerse las cosas dentro de nuevo en su lugar. Así que para mí, sin duda, tiene toda relación. Muchísimas gracias, Adelaida. Vale, nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría hablar una pregunta súper rápida de armonía y una pregunta súper rápida de belleza y luego abrimos paso a las usuarias para que ellas también veo que tienen muchas ganas de comentar. Así que voy a ir a la favorita de armonía. Vale, os sonará la frase de vive en armonía y al escucharla esta, ¿qué os genera? O sea, ¿os sentís en sintonía con vive en armonía o no resuena con vosotros? ¿Preferís más el orden, la belleza? Vanessa. Sí. Pues sí, es el punto culminante justamente, es ahí a donde al menos yo creo que todos queremos llegar. La armonía es ese lugar en equilibrio, es ese lugar, he dicho, ¿no? Ese lugar silencioso donde todo se puede dar, ese lugar de conciencia donde en cada momento, como decía Adelaida, ¿no? Estás presente y todo se abre y todo es posible, ¿no? Se despliega ante ti un universo de posibilidades. Eso es posible cuando uno está en armonía. Nada nos lleva, nada nos mueve y al mismo tiempo estamos en presencia, ¿no? Estamos en conexión con todo lo demás. Y eso Aquí te corto, Vanessa. Perdona. Adelaida, ¿tú cómo te sientes identificada con la frase? La frase vivir en armonía. ¿Sabes qué pasa? Que como llevo ya unos cuantos años metida en el mundo del crecimiento personal, yo huyo un poco de todo lo que está preconcebido en ese sentido, no porque no entienda la frase, que la comprendo perfectamente y comparto con Vanessa su sentimiento, si yo quiero interiorizar lo que eso puede significar, ¿no?
Pero sí que me parece importante porque, claro, aquí habrá personas con distintos niveles de conciencia, por definición de personas, ¿eh? Entonces sí que me parece interesante apuntar a las personas que nos acompañan que no caigan en modernidades, ni en frases hechas, ni en tópicos, ¿eh? Que busquen sus propias frases, que busquen digamos, sus propias coherencias que resuenen con una misma, ¿no? Con tu persona. Que huyan de esos tópicos que se establecen. Ahora todo el mundo pues habla como ahora está muy de moda la inteligencia emocional, es por todas partes inteligencia emocional, y no seré yo quien la niegue ni quien, vamos, o sea, me parece una de las claves para alcanzar ese equilibrio interior, ¿no? Pero cuando nos presentan cosas así, uno tiene que profundizar en qué significa eso que tiene delante, ¿eh? ¿Qué significa la propia palabra? ¿Eh? Porque nos ponen cosas delante muchas veces las hacemos nuestras o queremos hacerlas nuestras, y muchas veces yo me he encontrado con personas que repiten como papagayos, cosas que han escuchado por ahí, y esto sobre todo me pasa mucho con mi hijo, ¿no? Que además es adolescente, ¿no? Entonces, no puedes caer simplemente en la repetición por repetición, sino, y yo creo que eso es lo genuino, es decir, todos nos hemos inspirado, todos leemos, todos, fijaros, aquí en la mesa hoy han salido 2 libros ya, ¿no? Y claro que todos bebemos, yo creo que prácticamente no queda nada por inventar, ¿eh? Entonces, todos nos hemos inspirado, todos hemos tenido maestros, mentores, personas que nos inspiran y nos orientan y nos acompañan a lo largo de nuestro propio crecimiento personal y nuestro desarrollo como seres humanos, pero creo que todo eso debe estar desmenuzado, descuartizado en el buen sentido de la palabra, puesto en cuestionamiento, es decir, tener espíritu crítico para ser capaz de ver lo mismo desde diferentes puntos de vista, y luego pensar si esa frase como podría ser otra cualquiera, vivir en armonía. ¿Qué significa vivir en armonía? ¿Qué significa, más allá de la frase hecha, que yo creo que hoy hemos dado un poco lo que es el significado de todo eso, ¿no? Pero más allá de la frase de si estoy de acuerdo con ella o no, yo creo que lo que hay que estar de acuerdo es en profundizar y en entender qué significan esas frases, ¿no? Y para cada uno, además, ¿eh? En este caso, Vanessa y yo hemos expuesto lo que significaban para nosotras, pero aquí sería muy interesante que cada asistente a esta mesa pudiera hacer esa reflexión sobre sí misma, ¿no? ¿Qué significa para cada una de ellas vivir en armonía? Como yo hablo en clase, muchas veces hablamos de qué significa el éxito, ¿no? Bueno, pues imaginaros, hay tantas definiciones de éxito como personas, ¿no? Porque a lo mejor para lo que una es el éxito, para mí no tiene nada que ver con lo que yo entiendo por éxito, ¿no? Hay gente que el éxito es triunfar y tener mucho dinero, profesionalmente hablando, triunfar y alcanzar un puesto muy importante, y luego hay gente que para lo que el éxito significa para ellas es acostarse cada noche tranquila, sin remordimientos, y siendo la mejor persona y la mejor versión de sí misma que haya podido ser, ¿no? Entonces, de la misma manera, creo que no nos podemos agarrar a esa frase como cogerla y sin más, ¿no? Y ya está, porque es una frase bonita que suena bien, ¿no? Hay que poner conciencia, una vez más, en qué significa todo eso. Estás sin micro, Sara. Aquí te corto, perdón. Sí, tranquila. Y voy a meterme en una pregunta de la belleza y el físico, que seguro que va a ser protagonista. La sociedad considera que la estética es la clave para alcanzar el éxito, véase como quiera, ¿vale? ¿Qué opináis vosotras sobre este hecho y cómo os sentís con este suceso? Si quieres, Vanessa, en este caso. Pues, como ya he dicho, la belleza tiene que ver, o la autopercepción de la belleza tiene que ver con el amor que cada uno tiene de uno mismo. Creo que los cánones de belleza nos confunden. Creo que muchas de las cosas que hoy se promueven, al igual que esta frase anterior, ¿no? Como ha dicho Adelaida, son tópicos, y la belleza, los cánones de belleza son cánones que uno
Uno está ahí o no está ahí. A mí los cánones, es que ni idea, o sea, me da igual. O sea, ¿qué son cánones de belleza? Sé lo que es la belleza y los cánones de belleza me dan igual. Entonces, es como algo predeterminado, ¿no? Algo a lo que te quieren llevar, ¿no? Y, bueno, es interesante analizar cómo a lo largo del tiempo ha ido cambiando han ido cambiando esos cánones y cómo las mujeres están ahí como danzando al son, ¿no? En este caso. Entonces, creo que hay que intentar, y si se puede conseguirlo, estar al margen de todo eso e indagar en lo que es importante verdaderamente, que es el amor por uno mismo. Encontrar dentro de uno qué es lo que uno percibe como bello, qué es lo que uno percibe como, bueno, esas cualidades, ¿no?, que cada uno tiene y que le confieren pues poder, confianza, autocuidado, amor, y todo eso es belleza, más allá de la belleza que te plantan en una revista o que te dicen, porque es tan, bueno, a mí me gusta mucho observar, ¿no?, en estos últimos años, ¿no? Pues operación de boca, todos así, operación de pechos, todos así, operación de, ¿no?, de nalgas, ¡buah! Y de repente todos así, para confundirnos de estar en lo que verdaderamente es importante, ¿no? Para mí son como interferencias ahí, en el código social que, bueno, por interés de alguien estarán ahí, ¿no? Pero hay que ir más allá de todo eso y centrarnos en lo que es verdaderamente importante en cada uno de nosotros y luego en qué podemos hacer, ¿no?, en el mundo, porque hay una belleza que cada uno percibe por sí mismo y luego para mí también es importante al hacerse uno las preguntas, ¿no?, importantes realmente, que es cómo puedo contribuir a esa belleza en lo exterior, cómo puedo contribuir a hacer de esto algo más bello, a hacer que el otro se sienta mejor, a hacer que el otro se sienta bello. Y no sé, como que todo eso, todos esos cánones teóricos, pues que no existen para mí, se caen, todo eso es fútil y falta de sentido de importancia para mí. Fuera. Interesante, Vanessa, muchísimas gracias. Tú, Adelaida, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es necesario para alcanzar el éxito la belleza exterior? Yo creo que, una vez más, la belleza exterior es un reflejo de la belleza interior. Yo he visto absolutas transformaciones de personas que cuando han sanado su interior, entendiendo por estar en equilibrio, estar en coherencia, como decíamos antes, ¿no? No se han transformado físicamente, pero sí han transformado la visión, como muy bien decía Vanessa, y estoy 100% de acuerdo con ella, sí han transformado los ojos con los que se ven, ¿eh? Su mirada se ha transformado. Por lo tanto, si tú consigues tener belleza en tu interior, es decir, amarte, como decía Vanessa, a ti misma como tú eres como persona, tus ojos, tu visión hacia ti misma, aunque tu físico y tu apariencia siga siendo la misma, va a cambiar, tu mirada cambia. Por lo tanto, no os pasa, no habéis conocido nunca, y lo digo no por meter cizaña ni por nada, o sea, en el buen sentido, no habéis conocido nunca y no os pasa que hay mujeres o hombres, no lo centremos en la mujer, mujeres y hombres que son más rellenitos, más gorditos, pero que tienen a los ojos de esos cánones de los que decía Vanessa que hay que huir, ¿no?, que yo estoy 100% de acuerdo, pero que tienen una luz especial y que a ti te parecen excesivamente bellos y maravillosos, aunque no tengan el 90, 60, 90 o la medida que la sociedad estandarice como modelo de pasarela, personas que las ves que dices, es que no me puede parecer más guapa o más... Y no tiene que ver con su físico, no tiene que ver con lo que esa persona transmite. A mí, fijaros, una anécdota muy cortita, la cuento en un segundo, una cosa que me pasó hace un par de años.
yo ya lógicamente estaba en mi transformación, en mi 2.0 de mí, que es como yo me defino ahora mismo. Y recuerdo ir a un restaurante tienda que venden cosas ecológicas aquí en Coruña, y conozco a los dueños, y Anaí, la hija del dueño, me dijo: Adelaida, estás embarazada, ¿verdad? Imaginaros a alguien que si le preguntan si está embarazada y no lo está, pues uno hace así directamente y se mira a la tripa y dice: a ver, ¿qué está pasando? Ella no me estaba mirando a la tripa, ella me estaba mirando a la cara. Me decía: estás tan guapa, te veo tan guapa, que tengo la sensación de que estás embarazada. Fijaros, se puede hacer sin querer un piropo más bonito, ¿eh? Entonces yo le dije: no, no estoy embarazada. Dice: pues es que tienes una luz, una energía que hubiera jurado y que estás embarazada. O sea, fijaros hasta qué punto, más allá de que yo pueda parecerle guapa a Anaí o no pueda parecerle guapa, quiero decir, como a cada uno de nosotros, al resto de los mortales, ¿no? Pero, y ahí tomé conciencia y dije: no es como yo estoy por fuera, es como yo estoy por dentro, ¿eh? Como yo estoy por dentro. Entonces, yo creo que la sociedad sí nos limita, es decir, sí nos penaliza o nos bonifica por esa imagen exterior, pero no tiene tanto que ver por ser más guapo o ser menos guapo, por ser más bello o ser menos bello, en lo que entendemos por belleza física, sino más por esa belleza global como ser humano que podemos alcanzar, y creo que esa sí que nos puede permitir llegar más lejos, sin duda alguna, en el conjunto de todo lo que eso significa. Pero estoy de acuerdo, vamos, 100% con Vanessa de lo que dice de lo de los cánones, vamos, o sea, yo creo que hay que huir de eso sí o sí, porque eso no nos lleva a ningún sitio. Y en cualquier caso, si tuviéramos que buscar un canon al que medirnos, que sea siempre de uno mismo con uno mismo, y de conseguir la mejor versión de nosotros mismos, no la versión que la sociedad me impone, no en ese 60-90 o 90-60-90, sino en cuál es la versión mejor de mí misma que yo puedo llegar a tener, ¿no? Así que sí, yo en ese sentido sí veo esa relación. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado a las 2 horas, pero yo, si queréis, estamos encantadas. Si tenéis tiempo, las invitadas sobre todo a que las usuarias compartan un momentito si les apetece. ¿Alguien levantar la manita? Sin problema. Yo encantada. Me gustaría decir algo más Sí, al hilo de lo que decía Adelaida. Lo de tener éxito, ¿no? O no tener éxito, pues si nos ponemos en una situación, por ejemplo, ¿no? De obtener un trabajo, por ejemplo. Entonces, lo de seleccionar, por ejemplo, a una persona u otra dependerá de los ojos que ven, ¿no? Entonces, creo que esa percepción en el otro, que es el que decide, pues yo qué sé, dónde coloca a esta persona al otro, depende justamente de cómo elija, ¿no? Su conciencia, su modo de ver, el ver con los ojos de corazón que decía Saint-Exupéry, ¿no? La verdadera belleza es invisible a los ojos. Ahí estará en cómo él decida, porque hay personas que externamente son, pues eso, reúnen esos cánones famosos de belleza, pero luego su energía es terrible, ¿no? Entonces, la belleza verdadera, la verdadera, es la que va más allá de esos cánones y la que surge de dentro, como decía Adelaida, y tiene que ver con esa energía, tiene que ver con esa armonía, por eso todo está unido con ese orden, porque es bello recibir eso del otro, lo percibes así, más allá de sus medidas, más allá de que sea alto o bajo, de su edad, de todo. Yo hablaba hace poco con una persona que no conozco por teléfono y no podía dejar de reírme con él y tengo muchas ganas de conocerle, ¿no? Y digo, ¿cómo será? Y he visto su foto, ¿no? Pero digo, ¡guau! Es que es tan refrescante y tan chispeante lo que me llega, ¿no? Que tengo ganas de conocerle, ¿no? Eso para mí es belleza, más allá de cómo él sea, los ojos que tenga, da igual. Entonces, es eso lo que es la belleza y determinará lo que determinará, pues eso, dónde lo coloca a cada uno, en este caso para adquirir ese trabajo, pues dependerá del seleccionador. Desde el seleccionador tiene esa conciencia o no, si se centra únicamente en los cánones físicos establecidos o va más allá. Eso quería apuntar, nada más. Gracias.
Gracias a ti, Vanessa. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta que se haya dejado en el tintero?